Hola a todos, bienvenidos a Leer para Aprender. Esta es la siguiente sesión, la sesión número 10 de Leer para Aprender, un experimento que comenzó casi a inicios de la cuarentena. Para los que por primera vez se conectan, mi nombre es Abner Vallardo y soy un apasionado por leer libros, ser autodidacta, así que este es un experimento para motivar a las personas a leer. Eh, Así que es para leer libros de innovación, startup, transformación digital y compartir esta experiencia entre nosotros porque estoy convencido que en este momento es importante que todos tengamos conocimiento, experiencia de otros lados para aplicarlos en los retos que nos tiene esta cuarentena o esta crisis que se ha generado en el mundo. Así que es vital, es importante para todas las organizaciones tener este tipo de conocimiento y de compartir experiencias. Les doy un breve resumen de lo que va a ser el día de hoy. Tenemos una pequeña introducción, que es lo que estoy haciendo ahorita. Luego tenemos la sección Recomiéndanos un libro, donde vamos a ver un libro específicamente. Y finalmente viene el tema central, que es Thinking in Bets, pensando en apuestas. Así que vamos a comenzar con la sección Recomiéndanos un libro. Para eso le voy a pedir, Darío, por favor, levanta la mano en Request to Speak para... Hola, Darío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Leer para Aprender. Eh, en esta sección compartimos un libro y me pareció muy interesante que compartas en el grupo de LinkedIn el libro que has publicado. Tiene un título muy interesante, pero antes de eso, cuéntanos de ti, qué es lo que haces, cuéntanos. Bueno, buenas noches a todos. Soy Darío Palmiño, soy ingeniero en sistema y he trabajado en muchas organizaciones con perfiles variados, pasando por muchos roles, y en los últimos años he trabajado mucho en cuestiones de transformaciones organizacionales, transformaciones digitales. Pasé por dos transformaciones digitales importantes, grandes, en dos grandes empresas, y estoy bastante cerca del mundo de la agilidad. Soy un Excelente. apasionado de la lectura, me gusta mucho leer, leo mucho, y eso también me lleva a escribir, me gusta mucho escribir. He abandonado otros hobbies que tenía antes me gustaba más tocar la guitarra, bailar, hacer otras cosas. Ahora tengo un hobby un poco más ñoño, más nerd, que es escribir y leer mucho. Entonces, producto de Vale. este hobby sale este libro, digamos. Y cuéntanos del libro, sobre qué trata, ese libro. Bueno, el libro en parte es producto, como dije, del hobby que tengo de escribir y leer mucho, y fue resultado de la pandemia, de que me sobró muchas horas de tiempo al estar tanto tiempo encerrado. Entonces empecé a meterle más energía al estudio. Estoy haciendo un máster, entonces empecé a estudiar mucho sobre desarrollo organizacional y empecé a comerme cuantos libros encontraba de desarrollo organizacional y gestión del cambio relacionado con la maestría que estoy haciendo. Y de tantos libros que tenía en la cabeza y algunos borradores de escrito que tenía, empecé a escribir como loco, y resultó este libro. ¿Qué me motivó a escribir este libro? En gran parte la temática relacionada a las crisis y al caos. O sea, Ya, vengo al mundo de la agilidad, y en agilidad se habla mucho de adaptarse al cambio, claro. del manifiesto ágil. Uno de los valores es justamente responder ante el cambio sobre seguir un plan. Entonces, pero la agilidad también está un poco en crisis en este momento de crisis, ¿no? No solamente está en crisis la agilidad porque no ha sabido dar resultados a grandes compañías y a muchas compañías. Las empresas que venden agilidad y venden transformaciones organizacionales y venden consultoría tampoco han sabido en gran parte dar resultados. Las estadísticas muestran que más del 75% de las transformaciones organizacionales y las transformaciones digitales fallan. Hay empresas que dicen: estoy en transformación digital, y en lo que están haciendo es un sitio web de los años 90. O sea, si alguien dice que está en transformación digital y lo que está en realidad mejorando el e-commerce, está retrasado más de 20 años. Entonces, Ya, claro. en base a esa crisis, que la agilidad no viene a responder a algunas cosas que la crisis nos abofetea en la cara a las grandes compañías, incluso a las personas Ujú. individuales también, es que me surgió esta idea de enfocarme en gestión del cambio. Y, y quise cambiar un poco la perspectiva con el libro, de pasar de un pensamiento orientado a prescripción. O sea, yo lo que estoy notando en todas las empresas y en los ámbitos en los que estoy, las conferencias, Agile, etcétera, hay una fuerte Ujú. tendencia
a un pensamiento orientado a la prescripción, por decirlo en palabras más simples, orientado a la receta. Todos están ofreciendo recetas, sin analizar los problemas, todos están vendiendo y ofreciendo y aplicando recetas. De hecho, hay empresas que llaman a Agile Coach, a consultores, etcétera, pidiéndole, dame tal receta. O sea, yo quiero hacer Scrum en mi empresa, yo quiero Agile en mi empresa. Agile mismo es una receta de 4 valores y 12 principios. Entonces, hay una orientación muy fuerte a la receta. Yo con el libro quise cambiar a tener una orientación a la organización, a pensar en la organización como objeto de estudio, y a que diferentes profesionales, ya sean de recursos humanos, gestión, ingeniero en sistemas, psicólogo, etcétera, todos los profesionales que trabajan en una organización piensen a la organización, ya sea empresa, institución, etcétera, la piensen como objeto de estudio, como una forma integradora. De allí, del contexto particular y de concatenar diferentes paradigmas y disciplinas, es donde van a salir los cómo, las recetas, las prescripciones. De ahí sí, después vemos si aplicamos, si conviene aplicar Vine Agility, Agile, si conviene aplicar Safe, si conviene aplicar Scrum en alguna parte, qué es lo que conviene aplicar, para qué problema en particular y para qué situación o tipo de cambio quiere la organización. Pero antes de eso hay todo un trabajo de pensar la organización como organización. Y por otro lado también quise rescatar un concepto que me ha gustado hace años y que ha sido abandonado, ha sido como opacado. En gran parte ha sido opacado por la agilidad misma, porque este concepto empezó a tomar fuerza en los años 2001, 2002, cuando la agilidad también empezó a tomar fuerza. Y la agilidad creció tanto que tapó bastante este concepto, que es el concepto de resiliencia. El concepto de resiliencia empezó a evolucionar en diferentes disciplinas, ya sea psicología, ecología, biología molecular, en diferentes disciplinas, incluso al management. Llegó al management, se empezó a estudiar en el management, llegó al mundo de las metodologías y calidad organizacional básicamente con normas ISO. Norma ISO empezó a introducir un poco el concepto de resiliencia y empezó a ganar bastante campo en diferentes organizaciones y en el desarrollo organizacional, pero así todo está opacado un poco. Entonces quise resucitar o traer ese concepto de resiliencia, resignificándolo. Y el concepto de resiliencia como un gran aporte a esta idea de que en las crisis, gran parte de las compañías, la encuesta indican que más o menos entre el 17% de las compañías quiebran en las crisis y el 74% de las compañías sobreviven y solamente un 9% son las que prosperan en las crisis. Y eso dependiendo del tipo de crisis, si es una deflación, si es una devaluación, si es, en este caso que estamos en una crisis pandémica, donde hay crisis económica, social, etcétera, es peor todavía. Incluso mucha estadística indica que las empresas tardan más o menos 3 años, las que sobreviven, en recuperar su normalidad. Entonces, con este libro lo que quiero mostrar es diferentes perspectivas, herramientas para ayudar a que las organizaciones afrenten las crisis como algo normal, no como unas situaciones particulares. Las empresas y las organizaciones se tendrían que habituar a las crisis y prepararse para la crisis como una forma de organización. Y de hecho, los cambios organizacionales, ya sean las transformaciones organizacionales, las transformaciones digitales, etcétera, deberían ser parte de la cultura organizacional. O sea, la gestión del cambio, digamos, el desarrollo organizacional, no deberían ser cosas apartes de lo que es la misma gestión y organización. Entonces yo propongo integrar todo. Entonces las empresas que perduran en este mundo incierto, VUCA, yo le llamo VUCA-DAC, porque además es digital, acelerado y global, ¿sí? En este mundo las empresas necesitan vivir el cambio, y para vivir el cambio no alcanza con hacer agilidad. Agilidad es simplemente una receta más. Agilidad es un manifiesto y Business Agility es otro manifiesto con una comunidad que está llevando un montón de ideas alrededor de ello. Pero con eso solo no alcanza. Entonces yo voy a proponer otras herramientas y otra perspectiva para ayudar a que las empresas prosperen en este mundo tan volátil, digamos. Mira, muy, muy interesante. ¿Y a quién les recomendarías leer este libro? ¿Quién sería tu público objetivo? Así? Mi público objetivo serían gerentes, personas que toman decisiones, obvio, cualquier persona que está encargada de desarrollo organizacional, gestión del cambio, o transformación organizacional, o transformación digital, o alguien que lidera, digamos, un área ágil. También está orientado a Agile Coach, líderes, agente de cambio, todas las personas que están en equipos, que están motivados, están en el proceso de gestionar los cambios dentro de la organización, y en realidad para cualquier estudiante o líder que
que quiera explorar ideas relacionadas con esto de la gestión del cambio. Ya, excelente, excelente. Me ha llamado mucho la atención, así que a ver si uno de estos días me animo a darle una leída. Y bueno, creo que, salvo que tienen alguna pregunta, algún tema que quieran preguntarle a Darío, eh, creo que hay mucha de esta, o sea, cambiar una organización es un reto tan difícil. Hace unos meses atrás publiqué un paper donde mencionaba que, en mi opinión, creo que para poder transformar una organización, creo que hay que destruirla y volver a construir, porque es demasiado difícil cambiar la forma de pensar y forma de trabajo de una organización gigante de miles de personas y con muchos años de trabajo, ¿no? No sé qué piensas. Sí, es que hay algo que a veces no se tiene en cuenta, justamente esto de pensar las organizaciones como objeto de estudio. Un médico tiene un objeto de estudio, un manager tiene un objeto de estudio, alguien que estudia recursos humanos tiene un objeto de estudio, un ingeniero en software tiene un objeto de estudio, pero ¿quién estudia la organización en sí? No hay una disciplina Yeah. o una profesión que digan yo estudio organizaciones. Y sin embargo, la organización es uno de los objetos de estudio más complejos que existen en la sociedad. Una organización, por un lado, es un sistema social, tiene propiedades de sistemas caóticos y tiene propiedades de sistemas complejos. Y eso hace que una misma receta en una organización no sirve en otra organización. Desde diferentes caminos se puede llegar a un mismo resultado o desde un mismo camino se puede llegar a resultados distintos. Entonces, por eso es que las recetas no sirven desde ese punto de vista. Y por eso también es tan complejo cambiar una organización, porque al ser también organizaciones justamente complejas y adaptativas, cuando uno introduce cambios en las organizaciones, esos cambios generan, como los médicos dicen, generan efectos adversos, efectos colaterales y efectos adversos. Entonces, cuando uno introduce cambios, va a generar problemas. Ese es el gran... De hecho, los problemas que uno genera a veces se ven a larga distancia, así como los políticos, por ahí, que un país puede colapsar en realidad por problemas que se generaron hace 10 años atrás. En las compañías sucede semejante también. Yo puedo irme de una compañía a trabajar un año, irme como el rey que hice todo bien, pero en realidad pude haber generado problemas en la organización que terminan repercutiendo en 3 o 4 años en esa organización. Entonces sí, no es simple cambiar, es algo muy complejo. Exacto. Muy bien, solamente acá tenemos una pregunta de Enrique Carrión, donde dice, ¿cuándo y dónde puedo comprar el libro? A ver. No, el libro está en Amazon, por ahora está en formato digital. Por ahora no está tan malo como para tener vergüenza y publicarlo, pero no está tan bueno como para que esté totalmente refinado. Así que está en Amazon, pero va a ir evolucionando. A medida que los lectores me vayan dando feedback, lo iré mejorando y supongo que en un mes publicaré en papel y después lo pasaré a la versión en inglés. Ya, listo. Excelente. Excelente. Bueno, gracias Darío, ha sido un gusto y bueno, espero tenerte nuevamente. Quizás podamos tener una sesión completa y hablar del libro. Perfecto. En las próximas sesiones. Y esperamos. Listo, muchas gracias. Listo, nos vemos. Hasta luego. Bueno, entonces me parece que es un libro muy interesante, habría que darle tiempo y espacio y vamos ahora sí a entrar al tema central. Para esto tengo un invitado especial. Rufino, por favor, si puedes poner Request to Speak para poder, para que comencemos. Ahí está. Bueno, nuevamente, ya estamos. Hola Rufino, bienvenido, gracias por animarte a participar en el Para Aprender. Para comenzar, cuéntanos primero de ti, qué es lo que haces, y qué estás haciendo ahora último. ¿Qué tal? Actualmente soy líder de Yape. Soy responsable de haber conseguido este escalamiento del aplicativo desde casi 0 usuarios hasta ya los 3.2 millones de yaperos. Y haber visto cómo esta progresión de usuarios, equipo, distintos retos, es como que vas pasando por etapas, una más divertida que otra. De hecho, con Abder estuvimos al principio de la construcción de Yape, y es gracioso cómo algunos componentes de este hijito todavía siguen siendo obra tuya y a pesar de los distintos cuestionamientos, son parte de la estabilidad operativa del día a día. ¿En qué estoy? Bueno, con todo esto de la pandemia, hemos conseguido
que más gente se anime a utilizar distintos productos digitales en general en todo el mundo, y uno de ellos es Yape. Y estamos nos sentimos súper orgullosos y contentos, y es súper gratificante el que veas que tu producto cada vez es usado por más personas y ver literal cómo sonríe la gente cuando con un par de clics consiguió satisfacer su necesidad y Yape fue el canal. Chévere, chévere, ¿no? Sí, también para comentarles, creo que muchas de las estrellas de mi vida se unieron para ese momento del Centro de Innovación y los MVPs que salieron. Creo que ha sido un experimento muy interesante y definitivamente, pues, siempre uno tiene buenos recuerdos no sé, de la primera transferencia, cuando compraste café, si no me equivoco, con la primera transferencia de Yap y todo lo demás, ¿no? Así que ha sido un momento interesante. Bueno, comencemos. El libro que vamos a tocar el día de hoy es Thinking in Bets. Vamos a probar un nuevo formato. En este formato, no sé si se han dado cuenta antes, tratábamos de un libro que tanto el invitado y yo habíamos leído. Luego fueron libros que había leído el invitado, pero no yo. Y en cambio, ahora es un libro en el cual yo lo he leído y tiene muchas cosas interesantes y que Rufino no ha leído, pero vamos a tocar diferentes temas y tratar de ver cómo esto aplica en la vida profesional. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, comencemos. A ver, Rufino, te cuento, ¿eh? Cualquier pregunta, duda, bienvenida. Thinking in Bets es el libro de Annie Duke. Annie Duke es una jugadora profesional de póker y que ha ganado varios campeonatos. Y además de eso, ella es psicóloga y menciona de que mientras ella jugaba póker, encontró que este era un experimento, un lugar para experimentar sobre tomas de decisiones y cómo tomamos decisiones los seres humanos. Y es ahí donde propone que la vida es como el póker y no como el ajedrez. Y con eso voy a comenzar para que comencemos a debatir. ¿Por qué dice eso? Porque cuando jugamos un ajedrez, tú tienes las piezas, están las piezas del contrincante, tus piezas, sabes cómo se deben mover las piezas y todo demás, todo está claro. Y muchas veces tenemos la ilusión de que la vida es así, que los proyectos son así. En cambio, lo que ella nos dice es que la vida es como el póker. ¿Por qué? En el póker tú tienes algunas cartas, no sabes qué cartas tienen los contrincantes, hay algunas en la mesa y las demás personas te pueden estar diciendo la verdad o también te pueden estar mintiendo. Y por más que tomes buenas decisiones, puedes tener mala suerte y perder. Y menciona que la vida es así. ¿Qué opinas? Yo creo que hay bastante de realidad, ¿no? Porque pensar que uno tiene todas las jugadas programadas y que el contrincante se va a comportar de una manera predecible es poco realista, ¿no? Hay muchos elementos que uno no necesariamente puede controlar y simplemente tienes que lidiar con la situación. Nadie se imaginaba que estemos viviendo una situación como la actual. Simplemente vino esta pandemia y puso a todo el planeta de cabeza. Era algo, nadie se lo hubiera imaginado. Exacto, exacto. Pero las organizaciones tienen muchos retos en este lado, ¿no? Porque siempre es cuándo es la fecha, cuando establecemos este plan grande y usualmente, o en la mayoría de veces, no funciona, ¿no? Así. De hecho, ahí lo que es súper importante es tener la flexibilidad apropiada para poder continuar con el cauce y el rumbo de lo que quieres alcanzar, ¿no? Lo que es clave es no perder de vista cuál es tu norte, hacia dónde quieres ir. Nunca me voy a olvidar el comentario que hizo una persona en el trabajo y fue: las decisiones nunca son malas, depende mucho del contexto, porque tú siempre vas a tratar de tomar la mejor decisión con los elementos que tienen, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, tomar decisiones con un montón de información es mucho más sencillo que tomar decisiones con poca información. Exacto, exacto. Y de hecho, es algo que nos pasa en la vida, en el día a día. Exacto. Yo creo que también incluso en esta cuarentena, todas las organizaciones se estaban enfrentando a este nivel de incertidumbre que no sabemos cómo va a reaccionar el mercado. Sabemos que va a cambiar, que no va a ser lo mismo, pero no sabemos cómo, ¿no? Así que hay mucha incertidumbre en ese lado. Total, y hay que aprender a lidiar nomás. Sí. Y para agregar algo más, en este libro también se menciona lo siguiente, que los seres humanos tenemos, digamos,
mucha miedo o resistencia a asumir que hay este tema de incertidumbre en nuestras vidas, ¿no? O sea, en nuestra mente sería ideal que todo se pueda prever, todo sea fijo. Sin embargo, tenemos temor de eso y muchas veces negamos la incertidumbre con tal de sentir nosotros tranquilos. Sí, de hecho, uno de los aprendizajes que hemos tenido, que tuvimos juntos en el Centro de Innovación, es abraza la incertidumbre, ¿no? Porque no sabes literal qué cosa va a suceder. Y para los que son padres primerizos, lo deben de entender perfectamente. No sabes a qué cosa se te viene y simplemente toca adaptarse. No importa cuántos consejos te hayan dado, literal toca adaptarse. Y en el mundo de las empresas, no necesariamente la fórmula que le funcionó a tu competidor es la misma fórmula que debes de utilizar, ¿no? Porque sí, pues hay algo de... No todo es certero. Exacto. Sí, o sea, creo que la base es cómo metemos la incertidumbre en todas las cosas que hacemos, ¿no? Porque incluso a mí me da la impresión que muchas organizaciones lo que están haciendo ahora es, ya hay esta cuarentena, así que lo que vamos a hacer es sacar este producto y vamos a sacarlo lo más rápido posible para entregarlo, ¿no? Sin embargo, ese producto puede fallar, así que la idea sería distribuir ¿cómo se llama? Ese riesgo, distribuirlo en diferentes iniciativas, diferentes proyectos, porque no sabemos qué cosa va a funcionar. Sí, literal, recordar siempre lo bueno que es probar en chiquito y de ahí vas iterando y vas creciendo, ¿no? ¿Para qué? Para reducir la probabilidad de error. Y si es que te equivocas, no pasa nada, pero equivócate casi que al principio de todo, ¿no? Exacto, exacto. Y una de las razones que mencionan en este libro también es de que los seres humanos tenemos dos tipos de velocidades en el cerebro, ¿no? Fast and slow. Significa de que tenemos una reacción rápida a algo que no, usualmente es más instintiva, usualmente se mueve más por el miedo, reacción, y luego tenemos otra que es mucho más racional, pero es más lenta, ¿no? Y nos menciona de que esto se debe a la evolución del ser humano. Es decir, cuando estábamos cuando éramos nómadas y escuchábamos un ruido, nuestro pensamiento rápido decía, es un león, y salía corriendo, ¿no? Sin embargo, podía ser simplemente una brisa. Así que nosotros estamos como que cableados de esa manera, de que tenemos una forma rápida de analizar las cosas, tomar una decisión, y muchas veces esas decisiones no son las adecuadas. ¿Por qué? Porque es preferible asumir que cualquier ruido es un tigre o un león en lugar de no, porque si no, nos hubieran comido, algo así, ¿no? Entonces, digamos, es el gran problema o reto que tenemos cuando nos enfrentamos a las decisiones, porque muchas veces vamos a tomar la decisión en base a ese pensamiento rápido, ese miedo, ¿no? Como fue comprar papel higiénico al inicio de la cuarentena, ¿no? ¿Qué opinas? Bueno, sin duda, sin duda. Además, uno generalmente toma decisiones en función a lo que conoce. Entonces, en el ejemplo que mencionas de escuchas un rugido y piensas que es un tigre, un león, claro, porque la persona estaba acostumbrada a eso y el riesgo es muy elevado. Definitivamente siempre es importante poder dar un pasito atrás, aunque sea pequeño, para poder evaluar el contexto y entender y ver opciones, ¿no? Finalmente, de hecho, como está en la portada del libro, ¿no? Entender qué opciones tienes, qué alternativas tienes, no sobrepensar en la decisión, sí darle un pequeño tiempo y luego decidir y empezar de a poquitos para poder escalar, como sucede en un pool de inversiones, ¿no? Primero inviertes un poquito en una cosa o en tres opciones, la que te da más rentabilidad, ahí le metes toda la plata y ya está. Claro, claro. ¿Y qué tan difícil ha sido para ti aceptar la incertidumbre? ¿Cómo ha sido ese proceso? Al principio, difícil, y después ha sido una maravilla. Una vez que ya te acostumbras y te das cuenta de que no todo necesariamente va a salir como tú lo imaginas, aprendes, y lo estoy repitiendo mucho porque en verdad es uno de los mejores consejos. Prueba en pequeño y en función al resultado, escalas. Por ejemplo, ahora con el escalamiento de Yape, definitivamente los presupuestos y las inversiones son distintas. Pensar en un parque de 3 millones de personas versus un parque de 3,000 personas. ¿Cómo hacemos para lanzar campañas? Literal,
ponemos 4 o 5 opciones sobre la mesa, las probamos en pequeño y la que más funcione, le metes el presupuesto, porque si no, puedes equivocarte a lo grande. Claro. Vale. Y vives más tranquilo Sí, abrazando la incertidumbre. Esa es la realidad. exacto, sí. Creo lo mismo. Yo creo que todos estos años que tengo, que veo temas de innovación y todo demás, que también hay mucha incertidumbre, en cierta manera nos ha preparado para esta circunstancia del coronavirus. Porque cuando comenzó dije, bueno, es incertidumbre, no sabemos qué cosa va a pasar. Lo que sabemos es, tenemos que trabajar en las cosas que sí tenemos directo control, ¿no? Porque saber cuándo va a estar la vacuna o saber cuándo vamos a tener la más o menos vida normal que teníamos antes, no lo sabemos, ¿no? Y darle vueltas a eso constantemente lo que va a hacer es estresarnos, más no necesariamente concentrarnos en cómo debemos adaptarnos. Total, total. De hecho, ahora que lo mencionas, una de las decisiones que tomamos en Yape antes de que empiece la cuarentena fue, nos vamos todos de remoto, imaginémonos de que vamos a trabajar de remoto buen tiempo porque no sabemos qué es lo que va a suceder. Y de hecho la decisión se tomó antes, la decisión se tomó el viernes previo a que empiece la cuarentena. Entonces el fin de semana ya estábamos con el chip de trabajamos en remoto. Claro, el martes dijeron ya nadie va al trabajo, ¿no? Pero nos sirvió para estar al menos un poquito más preparados. Y cuando hemos estado haciendo home office, que de hecho seguimos haciendo home office, a la semana 2 fue decisión entre todos, muchachos, pensemos en que nos quedamos así hasta diciembre o sabe Dios, porque estás más tranquilo, ¿no? O sea, en vez de estar pensando cada semana qué va a pasar sobre algo que no tienes control, creo que es mejor prepararse un poquito. Exacto. Entonces, y eso es más o menos las cosas que menciona aquí Annie Duke, con una serie de ejemplos de por qué es importante concentrarnos en las cosas que también tenemos control y no necesariamente, el término es rumiar ideas de qué cosa va a pasar en el futuro, bajo lo cual no tenemos ningún tipo de control, ¿no? Y bueno, entonces aquí comencemos en algunas recomendaciones que da de cómo incluir esta incertidumbre en nuestras decisiones. Y la primera recomendación que da es, sentirse cómodo con la palabra no estoy seguro. ¿Qué opinas? Y te doy un ejemplo, ¿no? O sea, imagínate esto, ¿no? Cuando alguien te dice, ¿y cuándo estará este proyecto? Y tú dices, no estoy seguro. El truco es, das un rango de fechas, ese es el truco, ¿ah? Exacto. Como tú comprenderás. Claro. Y eso es algo interesante que dice Annie Duke, en que si lo vemos esto como una apuesta, apostar que un proyecto va a terminar en 6 meses, es una apuesta muy precisa. Lo que tienes que hacer es dar una apuesta en rangos. Es decir, en el caso ideal, si todo funciona como esperamos, saldrá en 6 meses o en 5 meses y medio. Y si no nos sale así, va a tomar pues 7, 8, ¿no? Entonces, dar ese tipo de rangos ayuda un montón, ¿no? Y sentirse cómodo con darlo. O sea, literal no puedes tener, a ciencia cierta, no puedes dar un estimado. Claro, si dices algo que tú crees que va a durar 6 meses y dices un año, de hecho que antes de un año lo vas a terminar. No se trata de eso. Y también a veces cuesta que los interlocutores estén acostumbrados a recibir este tipo de respuestas. Claro. Porque a todo el mundo le encantaría que te digan es en un mes, y en un mes está, pero no necesariamente es así, ¿no? Exacto. Y Annie Duke menciona que podemos dar esos tiempos mencionando así, ¿no? O sea, va a estar en un mes y estoy más o menos 70% seguro, ¿no? Y sabes que hay un 30% que no sabemos qué cosa va a pasar, ¿no? Entonces, yo creo que hacer ese cambio también sería interesante en las organizaciones. Y de hecho es algo con lo que se está viviendo ahora, ¿no? Muchas de las empresas alrededor del mundo han tenido que establecer distintos escenarios y con probabilidades de ocurrencia para, en base a eso, tomar las mejores decisiones. Exacto, ¿no? Como me imagino, no sé, en el gobierno también cuando pensaba, ¿no? Esta cuarentena va a ser, no sé, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mes, 2 meses, ¿no? Eso fue así una adaptación terrible en base a las circunstancias, ¿no? Sin duda. Y la siguiente recomendación que da Annie Duke para incluir la incertidumbre en nuestras decisiones es redefinir la palabra error. Y menciona de que todo, o sea, en la vida no todo es 100% blanco o 100% negro. Hay grises en el medio, ¿no? ¿Qué opinas?
Aprendizaje. En vez de error, ponerle aprendizaje. El tema es que el aprendizaje no te salga tan costoso. Exacto, 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 ¿no? Y por ejemplo, para mí sería interesante que eso se mida en las organizaciones, ¿no? O sea, mencionar cuántas veces nos hemos equivocado, ¿no? Sería un número interesante saber. ¿Cuántos MVPs han fallado, quizás, ¿no? Sí, mira, de hecho, eso es una práctica que que se comenzó a establecer en BCP. Contar las historias de errores grandes a nivel de todo el banco. Y bueno, entró la pandemia y se cortó y cambiaron un poco las prioridades, ¿no? Pero era bonito ver cómo los errores de otras personas servían de aprendizaje para el resto, ¿no? Y al final es compartir conocimiento, es otro tipo de conocimiento. Es como lo que dicen que cuando se estrella un avión, de ahí tratan de buscar en las cajas negras para entender qué cosa fue lo que sucedió y mejorar la situación, las siguientes versiones. Claro, para aprender de eso, ¿no? Sí. Exactamente. Mira, qué bueno, qué bueno. Sí. Y una siguiente etapa, además de esta, más adicional, Annie Duke recomienda, es redefinir también la confianza. ¿Qué tan confiados, seguros estamos de las cosas que hacemos o las cosas que van a venir? Porque nosotros tenemos, y lo que también me parece interesante, tenemos mucho bias, mucho sesgo. ¿Qué opinas? Creo que el sesgo es algo inevitable, ¿no? Siempre vas a pegarte más a lo que tú conoces o a lo que te sientes cómodo. De hecho, por eso es tan importante el salir de tu zona de confort constantemente. Es algo propio, es algo natural, ¿no? Es algo propio de la persona y es importante que uno sea consciente de eso. ¿Por qué? Porque cuando tú eres consciente de que puedes estar un poco sesgado, te fuerzas a ponerte del otro lado y explorar otro punto de vista que quizás es mejor a lo que te imaginabas y por tanto vas a poder tomar una mejor decisión. Claro, sí. Y algo que menciona Annie Duke en este libro también es que para ayudar en este proceso de toma de decisiones, para no tener tanto sesgo, lo que recomienda es tener un equipo multidisciplinario. Y cuando se refiere a multidisciplinario, no solamente es que sean de diferentes carreras, sino que vengan de diferentes lugares, tengan diferentes tipos de pensamiento para poder retar todas las ideas dentro de ese grupo, ¿no? Porque muchas veces, no sé si lo ves así, muchas veces cuando hay un grupo que es muy similar, ya sea que vienen del mismo background, de la misma forma de educación, van a tender a pensar lo mismo y van a creer que eso es así, cuando eso es sesgo en el grupo, ¿no? Sin duda, y terminas mirándote al ombligo porque siempre es lo mismo. De hecho, es algo que tratamos de hacer al momento de incorporar más gente a esta bonita familia Yape, el buscar que sean distintos. Distintos, como bien has dicho, no solamente de background, sino de gustos, de personalidades, de formas de pensar. ¿Para qué? Para que entre todos podamos llegar a una mejor solución. Maña, interesante. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo les ha ido con ese? Creo que para los menos experimentados, por decirlo así, al principio les cuesta un poco más, ¿no? Porque es mi punto de vista contra tu punto de vista y no debería de ser contra, sino tu punto de vista más tu punto de vista. Y entre los dos llegamos Claro. a una mejor solución. Mira tú, interesante, interesante. Bueno, eso es también como parte de la agilidad, en teoría deberíamos buscar todo ese tipo de diversidad de trabajo en equipo, ¿no? Bueno, entonces este libro, además de Annie Duke de mencionar todo eso, da varios ejemplos y te voy a comentar un ejemplo para que, a ver, hablemos al respecto. Ella menciona de que se juntó con varios CEOs de diferentes organizaciones y les mencionó cuál fue el peor error que cometieron en su carrera, ¿no? Y uno de ellos mencionó de que su error fue despedir a uno de los directores, ¿no? Porque no estaba haciendo el trabajo como esperaba y que pensó encontrar a alguien mejor o igual o mejor en el mercado. Pero lo que pasó es que una vez que lo despidió, pasaron meses y no conseguía a esta persona. Y entonces él decía, debido a que tomé esta decisión, la organización ha tenido un gran problema, ¿no? Entonces ahí cometió un error, ¿no? Entonces Annie Duke entró más a detalle en eso y le dijo, pero ¿cuál fue tu proceso de toma de decisiones? Y ya se menciona esto porque para ella lo importante es el proceso de toma de decisiones, no necesariamente si salió bien o mal, ¿no? Y menciona acá que este CEO lo que hizo fue contrató una empresa para que analice si hay personas en el mercado que puedan
dar su mejor trabajo, trató de darle coaching o mentoring a este director, pero esto no funcionó. Hizo varias cosas, pero al final no funcionó simplemente, y Annie Duke menciona ahí, lo único que pasó, bueno, el proceso de toma de decisiones fue bueno, pero lo único que pasó es que no tuvo suerte. Y eso le llama resulting. Es decir, resulting es asumir de que tu decisión fue buena o mala en base al resultado. Y menciona de que eso es resulting y eso es un problema, ¿no? No sé qué opinas. Creo que el resultado es consecuencia de tu proceso más un elemento externo siempre. Y un poquito yendo al consejo que me dio una persona y que se los he comentado, la decisión creo que siempre va a ser buena porque la estás tomando en un contexto, en un momento determinado. Si el contexto cambió hacia adelante, no puedes decir es que te equivocaste. O sea, simplemente tomaste una decisión y ya está. Peor Exacto. es quedarte pensando en decidir y no actuar. Y te da parálisis por análisis. Claro. Y vas a lo que menciona también Annie Duke en este libro, que es, digamos, el resultado de las cosas que hacemos es una mezcla de nuestro talento más la suerte. Bueno, es un componente por el cual no tienes ningún tipo de control, ¿no? Y simplemente pasa. Exacto. Y es difícil, ¿no? A veces cuando salen las cosas, y lo que menciona me parece también interesante, es que cuando las cosas salen bien, vamos a tender a pensar de que es por nosotros que salió bien. Pero cuando salió mal, vamos a decir que no pasó otras cosas externas, ¿no? Y ahí hay ese lado, ese sesgo que también tenemos en ese lado, ¿no? Creo que al final es un tema de la combinación de ambas cosas, ¿no? Que tú hagas el esfuerzo, intentes de hacer las cosas bien, sin embargo hay un aspecto en la vida que escapa de nuestro control y simplemente toca lidiar con él, ¿no? ¿Y cómo ha sido, o sea, nuevamente, cómo ha sido ese proceso? Bueno, yo creo que en el Centro de Innovación, en mi opinión, creo que fue el laboratorio en el cual me enfrenté a incertidumbre de una manera como nunca antes había pasado en mi vida, ¿no? Recuerdo que trabajar esas 16 semanas y entregar un MVP y no saber cómo iba a terminar, fue un crash course de incertidumbre, ¿no? Total, pero ahí al final, como siempre digo, y de hecho justo antes estamos haciendo unos upgrades importantes en Yape, estamos trabajando durísimo, y claro, tú ves que la fecha se va alargando y al final es, muchachos, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, seamos conscientes de eso, sintámonos totalmente orgullosos y hay que seguir dándole, porque al final el resultado, si nos esforzamos, el resultado se va a dar. Y toca lidiar con esa incertidumbre y ya está, no hay más. Por más que alguien venga y te diga se va a cumplir en tal fecha y de esta manera y todo, hay componentes que escapan del control de las personas en general. ¿Y te ha pasado que cuando las cosas no salen como se esperaba, el equipo tiene una pegada, ¿no? Tiene un bajón en ese momento. ¿Cómo ha sido tu estrategia para moverlos y reanimarlos? Bueno, ¿Cerveza? es como cuando pierdes un partido de fútbol, caballero toca el siguiente, ¿no? Hay que tratar de ganar el campeonato. Al final, oportunidades irán dando. Si es que pierdes un partido que no sea por 5-0, sino 1-0 o ajustando en penales, ¿no? Hay que motivar y siempre, si la gente está totalmente comprometida en lo que está haciendo y cree en esto, cree en un proyecto más grande, el compromiso va a estar y por más que porque a todos nos pasa, ¿no? Por más que uno se bajonee por algún tipo de resultado, al día siguiente hay otra oportunidad y hay que seguir remando y avanzando y dando nuestro mejor esfuerzo, ¿no? Si tú das tu mejor esfuerzo todos los días, en la noche vas a dormir fenomenal. Y chévere. Y adicionalmente a esto, Annie Duke algo que menciona, que cuando tenemos que tomar también una decisión, tenemos que diagramar o pensar muchos futuros.
Es decir, muchas veces nosotros cuando vamos a tomar una decisión o pensamos en algo, pensamos en probablemente en lo bonito, en lo bueno que va a salir, pero lo que debemos hacer es pensar en diferentes futuros para ver, o sea, imaginarnos y ver qué cosas malas podrían suceder en ese momento, ¿no? O qué retos nos podemos enfrentar, ¿no? Sin duda, lo mejor es planificar distintos escenarios y encontrar cuál es la mejor ruta que nos permita llegar al objetivo que tenemos. Claro. Sí. Por ejemplo, Aini Dukai menciona que podría ser, o sea, tienen un proyecto que tiene que entregarse en tal fecha o tal entregable y preguntarle al equipo, ¿y qué cosas puede salir mal, no? Imagínense, si hemos avanzado esto y llegamos aquí en 2 meses esto, ¿qué nos podría salir mal, no? Y hacer este tipo de preguntas al equipo hace que veamos qué otros temas hay que se nos puede estar escapando, ¿no? Total. Y sí, o sea, creo que es súper importante tener esta comunicación en equipo y una comunicación abierta y transparente para poder detectar y tomar medidas correctivas sobre la marcha, ¿no? Oye, Abner, me faltan, solo no puedo, literal, solo no puedo, ayúdame. Y trabajamos juntos y lo sacamos adelante, ¿no? Sí. ¿Qué te parece hasta aquí? ¿Qué te parece el libro? ¿Qué es lo que, de las cosas que te he comentado? ¿Qué te suena o no te suena? Que me vas a obligar a leerlo después de todo lo que me has contado. No, sí, o sea, el libro, sí, ahí para contarte, adelantarles algo nomás, tiene un montón de estudios donde hay experimentos donde se han demostrado los bias y diferentes cosas para que al final podamos tomar buenas decisiones, ¿no? Algo que me pareció interesante a raíz de este libro también que cambió, porque este libro lo considero que fue uno de los que ha influenciado en la forma como tomo decisiones. En que un momento te dicen, ¿no? O sea, nosotros tendemos a juntarnos con personas que piensan igual que nosotros. Y nos hace una pregunta ahí, ¿no? Les aseguro de que si ustedes ven la cuenta de Twitter que tienen, y se van a dar cuenta que siguen a los políticos o siguen a la prensa que piensa muy similar a ustedes. Y le dice, pero si ustedes quieren ver la realidad tal cual, lo que deben hacer es ser diverso en ese aspecto para ver diferentes puntos de vista, porque no es blanco y negro, porque ustedes tienen parte, pero parte nomás de esta verdad, ¿no? Y creo que ahí también le sumaría que es importante el que las personas con las que te juntes te digan su punto de vista. Exacto. Que tengan esas ganas de compartirlo, porque si no, no te va a agregar mucho valor, ¿no? Y lo rico está en esta combinación de puntos de vista, opiniones. Exacto. Y creo que mucho, es importante incluso en este momento, ¿no? En este momento de alta incertidumbre, ¿no? Porque las personas en general están con la incertidumbre de no saben si se van a enfermar, si tienen probablemente familiares que están en mayor riesgo, el trabajo, la economía, la vacuna, y hay un montón de cosas, ¿no? Así que todos me imagino que estamos, en cierta manera, inmersos en un mar de incertidumbre actualmente. Sí, ahí yo creo que ahí es importante tratar de mantener la calma, ser optimistas y tener distintos planes, ¿no? Por ejemplo, aquí en casa ya nos hemos preparado, ¿no? Si es que sentimos algún tipo de síntoma o tenemos que hacer algún tipo de prueba o cómo nos repartimos tareas, es simplemente organizarse un poquito, tener distintos escenarios y seguir avanzando, ¿no? Claro, claro. Y justo lo que me han mencionado es esa la técnica que menciona Annie Duke, que es imaginemos el futuro, qué ha pasado y qué pudimos saber o qué podemos hacer ahora para que ese futuro no suceda, ¿no? O cómo reaccionar. Es bueno ponerse en esas circunstancias para poder prepararnos, ¿no? Total, hay que tratar, siempre uno debe tener un plan B. Exacto. Y aquí menciona un ejercicio, Annie Duke, que es el 10-10-10, ¿ya? Que cada vez que vamos a tomar una decisión tenemos que analizar las consecuencias de esa decisión. Entonces, ¿qué va a pasar a 10 minutos, en 10 meses y en 10 años con esta decisión, ¿no? Entonces, el caso más simple de esto es, me antojo de comer una hamburguesa, ¿no? Entonces, en 10 minutos voy a terminar feliz, contento porque he comido una hamburguesa, ¿no? Pero en 10 meses probablemente voy a engordar
y probablemente en 10 años, probablemente eso puede tener algún efecto en mi salud, ¿no? Entonces, es ahí donde recién comienzas a analizar que hay ese tipo de pasos para ver la consecuencia de las decisiones que vas a tomar, ¿no? ¿Qué opinas? Yo la tengo en vez de en 10, la tengo en 5. Ah, sí, maña. ¿De Sí, dónde la sí, sacaste? sí. Una persona con la que trabajamos juntos en el centro de innovación me dijo, ¿por qué estás tan alterado? ¿Esto va a tener algún efecto de aquí a 5 años en tu vida? Y fue, no, bacán, entonces tranquilo. Y de ahí literal aplico él 5 meses y 5 años. Chévere, claro, vaya. Bueno, chévere. Bueno, este es un libro, y te cuento que este libro salió en el año 2018. Este libro ha influenciado bastante el tema de agilidad en el mundo, donde incluso lo que se propone es que ya no necesariamente hablamos de proyectos, o sea, o retos en la organización, sino es hablar en apuestas. O sea, es decir, como organización, imagínate esto, ¿no? Vamos a tener estas apuestas en los siguientes 6 meses, porque el término apuestas expresa claramente el nivel de incertidumbre que tenemos. Sí, de hecho, eso es más o menos así ya se está manejando, ¿ah? Es en qué quieres invertir, en dónde colocas tu dinero. Porque con eso tienes una perspectiva sin duda de incertidumbre y tienes un panorama y tienes mayor amplitud, ¿no? Porque no es una sola opción, no es una bala de plata, es N opciones y la que creas que haga más sentido, ahí le entras con todo. Vaya, vaya, está bien, está bien. Y sería interesante, ¿no? Sería interesante, o sea, que lo vean así, ¿no? Igual también el gobierno, cuando... El caso que me llamó mucho la atención fue cuando pidieron que solamente los hombres salgan un día y las mujeres otro día, ¿no? O sea, o sea, todos los criticaron, ¿no? Pero al final eso fue una gran apuesta, ¿no? Cuando escuché, en mi lógica decía, suena coherente, va a ser fácil, pero tuvo un resultado completamente distinto a lo esperado, ¿no? Bueno, como un pico y placa. Sí, lo bueno es que dentro de todo se corrigió rápido. Exacto, ¿no? Y creo que eso fue esta cuarentena ha sido una muestra de adaptación constante, ¿no? Aún así, con los resultados que no han sido tan buenos, pero nadie tiene una receta para enfrentarse a esto, ¿no? Sin duda, lo que toca es adaptarse y abrazar la incertidumbre. Por más que pueda sonar un poco cliché, creo que cuando uno consigue eso está más tranquilo consigo mismo. Exacto, y tomar acción, exacto. ¿no? Porque lo peor es, como digo, no se trata de preocuparte, sino se trata de ocuparte. Buena, buena. Bueno, y para cerrar, ya quedan 10 minutos nomás. ¿Qué recomendarías en temas de, o sea, este libro al final trata de incertidumbre, de cómo manejar o cómo incluir de una manera lógica la incertidumbre en nuestras decisiones o dentro de la organización? ¿Tú qué recomendarías a las empresas o a las personas que nos están escuchando ahorita, cómo adoptar, cómo aceptar esa incertidumbre, ¿no? Porque frente al miedo, al reto y lo que no estamos acostumbrados a hacer, ¿no? Sí, a ver, los retos creo que están para asumirlos, si es que te gustan los retos. La incertidumbre es algo que está ahí siempre dando vueltas. Es como te puedes subir al ascensor y el ascensor se puede caer, por ejemplo. ¿Eso significa de que nunca te vas a subir un ascensor? No, es poco probable, sí, pero puede pasar. O las personas que transitan por la Costa Verde y que haya un tsunami o se desbarranquen las piedras, también puede suceder. Mucho depende del apetito de riesgo que uno tenga y la tolerancia que tenga hacia la incertidumbre. Lo que sí es importante es hacerle entender a tu entorno que existe esto y claro, todos tratamos de reducirlo a su mínima expresión. Igual va a estar dando ahí vueltas y en cualquier momento puede suceder. Y creo que cuando uno interioriza y entiende esto, puedes conseguir estar más tranquilo contigo mismo y también meterlo en la ecuación dentro de tu toma de decisión. Y sin duda te va a Claro. ayudar a decidir
por lo menos dentro del proceso lógico, vas a tener un elemento más para poder decidir. Exacto. Bien. Yo que complementaría ahí que es, tenemos que, cada vez que tomamos una decisión y pensamos, ¿por qué tomé esa decisión? O debía haber sabido que iba a suceder así o iba a pasar esto. Cuando escuchen esas palabras, siempre mencionen que no, la vida no es blanco y negro, es difícil predecir el futuro. Así que, a ver, pueden tomar buenas decisiones y tener mala suerte y no salir como ustedes esperan. Y como también pueden tomar malas decisiones y salir bien. Eso es lo raro, eso es lo loco de la incertidumbre y eso es lo que va a suceder en nuestras vidas. Y en este libro, Annie Duke hace es muy potente una serie de técnicas de cómo en todos los procesos que tomamos decisiones en nuestra vida, personal, trabajo y demás, cómo podemos incluir esto para que tomemos mejores decisiones. Y creo que adicionalmente a eso, a raíz de este libro, he decidido aprender a jugar póker. Así que estoy leyendo mis libros para poder aprender al respecto. Se ve interesante, pero poco a poco. Bueno, ya estamos en la parte final. ¿Algo que quieras comentar? ¿Alguna pregunta? Ahí vemos que Ernesto Calderón pregunta, ¿el pensamiento sistémico te permitiría abrazar la incertidumbre con más suavidad? ¿Qué opinas? Me has ganado la pregunta. ¿A qué te refieres, Ernesto? ¿A qué te refieres con pensamiento sistémico? Si te refieres respecto a un orden lógico, yo creo que sí, es importante tener un orden lógico, pero dentro de ese orden lógico tienes que considerar que hay algo sobre lo cual tú no tienes control que puede suceder y cambiarte el plan totalmente. Exacto. Sí, en su lógica tiene que estar esa variable, suerte o incertidumbre, como quiera llamarlo, ¿no? Mauro, hola Mauro, ¿cómo estás? Nos pregunta, con la velocidad con la que se mueve todo, ¿cómo lidian cuando tienen que lidiar con el error en Yape? ¿Qué prácticas realizan para no perder la oportunidad de aprender? A ver, eso es directo para ti. Sí, mira, errores hay. Y de hecho, cada vez que hacemos un pase a producción, estamos expuestos a algún error o a medida que vas creciendo, algo se puede saturar y salta algún error que no necesariamente estaba mapeado. Lo importante es tener una capacidad de reacción alta, o sea, detectar el error y corregirlo. Una vez que lo corrijas, lo compartes con todos. ¿Para qué? Para que todos aprendan de ese error. Si no, no te sirvió de nada y lo más probable es que el mismo error se vuelva a cometer al cabo de meses o semanas quizás, ¿no? Y mientras Exacto. más grande es el error, más te vas a acordar de él. Con Abner hemos cometido algunos errores en una vida previa en el mundo de tecnología y literal se aprende y son aprendizajes que te vas a acordar siempre. Claro, claro. Sí. Bueno, chévere. Bueno, Rufino, muchas gracias por participar. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué tal te pareció? Divertido. ¿Te puesto en aprietos o no te puesto en aprietos? No, todo bien, todo bien. Y lo que me da mucho gusto es que hay personas que conozco en el chat, así que hola a todos. Espero que se hayan entretenido un poco y que lean este buenísimo, este libro excelente que Abner nos está recomendando. Chévere. Bueno, gracias. A ver, gracias a todos por participar. Nuevamente les recomiendo que lean este libro, tiene muy buenas cosas. Y finalmente, para cerrar, les recomiendo de que existe el grupo Leer para Aprender en LinkedIn, así que lo que pueden hacer es buscar dentro de LinkedIn y agregar, suscribirse para que reciban notificaciones de todo lo que estoy haciendo en esta iniciativa. Así que muchas gracias a todos, muchas gracias por participar y finalmente también nuevamente muchas gracias Rufino, así que estamos en contacto. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Chao, chao. Chao.